Del Padre, del Padre, Hijo, del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Contento de poder estar una vez más con todos ustedes. Como ya se dieron cuenta, tenemos a nuestro hermano Eric Barba desde la hermosa Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, José. Feliz, contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes, contigo también, y esperando que el día de hoy la enseñanza sea del completo agrado y edificación para todos. Así estoy seguro lo será. Pues bueno, hermanos, como ya se dieron cuenta por el título de esta transmisión, vamos a estar cubriendo la segunda parte de la autoría paulina de la carta a los hebreos. Para los que se perdieron esa primera entrega, ese primer video, estuvo muy bueno. La verdad que mi hermano Eric, como yo mismo, al estar investigando, pues nos llevamos creo yo, una grata sorpresa ver cuánta evidencia hay en la patrística, en los concilios, lo que han declarado los papas tocante a la autoría de la carta a los hebreos. Y toda esta evidencia de la que hablamos, pues apunta a un hombre, apunta a San Pablo como el autor. Y nótese que estamos diciendo autor. No estamos hablando del escritor, no estamos hablando de quién fue el secretario, quién fue el amanuense, quién nos entregó la redacción final del documento, sino estamos hablando quién está detrás de los pensamientos y la teología, la enseñanza que encontramos en la carta a los hebreos, y de acuerdo a toda la evidencia que hemos considerado ya en el primer video, pues todo apunta a San Pablo. Yo creo que también un punto que sería bueno aquí tocar muy de pasadita, Eric, es ah, es una cita que es muy famosa. Me refiero a la famosa cita de Orígenes. Cuando uno va sobre todo a las traducciones modernas y uno va a la introducción de la carta a los hebreos, muchas veces vemos que los que han preparado la introducción a la carta a los hebreos, pareciera que en el afán de negar que el autor sea San Pablo, siempre citan a Orígenes. No sé si te está viniendo a la mente la frase esta que es muy popular, donde supuestamente Orígenes dijo que solamente Dios sabía quién era el autor. Y usan esta frase como, digamos que ahora sí que como un caballito de Troya para, para desvirtuar a San Pablo como el autor. ¿Cómo ves? ¿Qué se puede decir de esa frase que constantemente la escuchamos? Que solo Dios sabe quién fue el autor de la carta a los hebreos y le atribuyen esto a Orígenes. Sí, básicamente es el comentario de las homilías a la carta a los hebreos de Orígenes que se cita en Eusebio de Cesarea. Recuerden, Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la iglesia, uno de los historiadores que abarcó muchos aspectos hasta un poquito después del año 320 después de Cristo. Y Orígenes en esa homilía a la carta a los hebreos dice, Dios sabrá quién es el escritor, como tú bien mencionaste, no quién es el autor. Entonces, los que dudan o niegan de la autoría paulina, ciertamente en muchas Biblias, no en todas, ponen ese caballito de batalla de quién será, solo Dios sabe quién será el autor. Entonces la pregunta sería, ¿es lo que los especialistas por todos estos años han estado investigando cuando comienzan a dudar de la autoría paulina y dicen, bueno, si Pablo no es el autor, ¿quién es el autor? Y comienzan las hipótesis. Sí, que Clemente, que Lucas, que, que Apolo, como inventó Lutero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, o los hermanos si se dan cuenta o prestan atención, ellos dicen, los que niegan la autoría paulina dicen, no es Pablo, pero entonces ¿quién es? No hay un libro extenso, exegético, o un libro extenso que abarque 300, 500 páginas, como a veces las hacen en los libros incluso de temas bíblicos, que te digan o te enfaticen, miren, Apolo es el autor por esto, esto y esto, y te abarquen todo un desglose de conocimiento con respecto a eso. Simplemente son conjeturas, hacen conjeturas, pero no algo específico que se pueda decir con firmeza de que tal o cual es el autor, negando la autoría paulina, ¿no? ¿Qué opinas, José?
Sí, así es. Cualquier persona que se vaya a aventurar a negar la autoría paulina de la carta a los hebreos, como bien ha señalado Eric, se estaría metiendo en problemas porque hacer un caso donde tú intentes probar que fue Lucas, que fue Bernabé, que fue etcétera, 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 es un caso ah, es un Everest imposible de escalar porque no hay, no hay evidencias para sostener cualquier teoría alterna a San Pablo. Realmente el peso de la evidencia patrística, histórica, conciliar, de las declaraciones de varios papas, están del lado de San Pablo. Uh, Ahora, esto no significa que no haya existido personas, que no hayan existido personas que en los primeros siglos tuvieron sus dudas, como ya lo dijo Eric al principio, o de la autoría paulina o incluso de la canonicidad. O sea, no estamos diciendo que no estamos diciendo que el 100% de todos los escritores patrísticos estaban todos en una armonía perfecta de que era San Pablo. No, no estamos negando que sí hubo cierta controversia en ciertas regiones del mundo cristiano. De eso no estamos hablando. Este no es el tema, no fue el tema del primer video, no es el tema de esta enseñanza, pero de lo que sí estamos hablando es que la evidencia que sí tenemos, la forma en que la iglesia se ha pronunciado, esto es en favor de la autoría paulina. Y yo creo que lo que también acabamos de decir es bien importante, hermanos. No confundan escritor con autor. San Pablo utilizó diferentes secretarios, diferentes amanuenses, personas que le ayudaban con la escritura. Eso es algo que todos lo saben. Entonces aquí no estamos hablando de quién le escribió. Aquí estamos hablando de quién es el autor. Ok, hermanos, ahora vamos a ver cuáles son las evidencias internas que podemos encontrar en la misma carta que apuntan también a San Pablo como su autor. Así es de que vamos a poner algunas imágenes. Bueno, ya saben, estamos tratando todo esta segunda enseñanza, hermanos, es parte, porque recuerden que estamos haciendo esto en dos entregas. Pero todo esto se engloba, todo esto que estamos hablando es para defender la autoría paulina de la carta o la epístola a los hebreos. Ahora, vamos a enfocarnos en esta ocasión en las evidencias internas, hermanos. Y bueno, primeramente, aquí tenemos lo que serían algunas objeciones eh, internas, o sea, cosas que algunas personas han visto en la carta a los hebreos y que les hacen pensar que no, que el autor no es San Pablo. Número uno, ellos dicen que no tiene el nombre del autor. Dicen, no, pero no aparece el nombre de Pablo como si aparece en todas las demás cartas. Esa es una primera objeción. Número dos, dicen, el estilo es diferente. Aquí en esta carta encontramos un estilo distinto. El griego que se utiliza es un griego más pulido, es un griego más refinado. Entonces ellos concluyen que eso significaría que no es Paulina esta carta. Y número tres, la tercera objeción que algunos levantan es que el texto aduce a que el autor no es un testigo presencial. Y Pablo, dicen ellos, Pablo nos dice en Gálatas 1:12 que él recibió revelación directa de Cristo. Entonces ellos asumen que lo que encontramos en Hebreos 2:3 es una contradicción con lo que Pablo dice en Gálatas 1:12. Pero bueno, vamos a estar viendo que esto no es así. ¿Cómo ves, Eric, con estas objeciones? Sí, básicamente vamos a abarcar una por una si se puede, ¿no? Si alcanza el tiempo. La primera, como bien menciona allí, dice que no se sabe el nombre del autor porque no lo menciona. Y básicamente la primera pregunta que habría que hacerse, ¿cuántos libros de la Biblia dicen yo, fulano, escribí tal cosa? Solamente son muy pocos, muy poquísimos. Por ejemplo, los evangelios.
¿Dónde dice Marcos, yo Marcos escribí esto? O yo Mateo escribí esto. Mm, y es bastante interesante. Inclusive libros del Antiguo Testamento, de Ujú, que no dicen yo fulano soy el autor de esto. Entonces, en base de que no tiene nombre como las demás cartas, ujú. es un argumento bastante interesante y yo diría que un Ajá, poco flojo. ¿Y por qué, José? Porque recuerdan, los hermanos que vieron el primer video, hablamos de que la carta a los hebreos no es en sí una carta, sino unas palabras de exhortación, o sea que es una homilía. Entonces yo les decía, es un ejemplo bastante interesante, José. Todos los que ujú, vamos a misa, ¿cómo recibimos la homilía? ¿Cómo habla nuestro sacerdote versus una carta pastoral? Las cartas pastorales de Pablo dicen, yo Pablo he firmado esta carta a la comunidad de Corinto, etcétera, etcétera. Pero una homilía, ¿cómo se da? Una homilía, el sacerdote no dice, yo el sacerdote de la parroquia tal, les vengo a hablar de esto, etcétera, etcétera. No, el sacerdote comienza, las palabras de Jesucristo nos quiere decir, palabras de exhortación, hermanos, etcétera, etcétera. O sea, es un contraste bastante diferente eh, con respecto a lo que es una carta pastoral. Entonces, los mismos expertos dicen de que no es una carta en sí, sino una palabra de exhortación. Allí comienza el contraste de la carta de por qué no es igual a las demás. ujú. Y sabes, también creo yo un punto interesante es que estos señores, estos académicos que ponen en duda la autoría paulina o que la niegan de plano, para ellos, y creo yo que esto que voy a decir es bien importante, para ellos esta primera objeción de que no tiene el nombre de Pablo, como si lo tienen todas sus demás cartas, para ellos es irrelevante. Ellos, para ellos esa objeción es irrelevante, o sea, no cuenta, te voy a decir por qué. Porque estos mismos señores que ponen en duda o que niegan la autoría paulina de la carta a los hebreos, son los mismos que también ponen en duda otras cartas de San Pablo que sí tienen el nombre. Ponen en duda que San Pablo haya escrito Colosenses. Ponen en duda o niegan que San Pablo haya escrito las cartas pastorales, primera y segunda Timoteo, la carta a Tito. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si ahí sí aparece el nombre, ahí dice claramente que ha sido Pablo el que está escribiendo. Entonces ahí es donde vemos que para estas personas, el que aparezca o no aparezca el nombre de Pablo no es suficiente para poder aceptar la autoría paulina. Entonces ahí es donde vemos que hay una agenda, ya hay ciertas predisposiciones. Entonces ya nos estamos dando cuenta, hermanos, que realmente esto no es un asunto de que si aparece el nombre de Pablo o no aparece el nombre de Pablo, para ellos eso no es suficiente porque la mayoría de personas que tienen esta influencia, y hablo de académicos, aquí no estoy hablando de católicos de a pie, aquí estoy hablando de la gente que se encarga de preparar las introducciones, de las cartas paulinas, de escribir libros de crítica textual. Para esas personas no les podría importar menos el que aparezca o no aparezca el nombre de Pablo, porque si aparece en Efesios y niegan que fue Pablo, si aparece en Colosenses y niegan que Pablo haya escrito Colosenses, si aparece en primera y segunda a Timoteo, pero de todas maneras niegan que Pablo haya escrito esas cartas. Y si aparece en Tito y también lo niegan, o sea que para ellos no podría importar menos el que aparezca o no aparezca el nombre de Pablo. ¿Cómo ves, Eric? Incluso se les llama en el mundo académico cartas deuteropaulinas. O sea, no hablamos de deuterocanónicos, hablamos de cartas deuteropaulinas. O sea que a saber quién la escribió, pero fue mucho tiempo después de Pablo, inclusive a veces ya lo dicen así, ¿no? Eh, y no sé si me permite, José, porque es, eh, es imposible no ver este punto de vista de objeciones internas si por lo menos no mencionamos algo de la patrística, Ujú, porque habría que preguntarse, los hermanos se pueden preguntar, estas cosas las sabían los primeros cristianos, o sea, ellos estaban anuentes de que había diferencia de estilo, de que no estaba el nombre por alguna razón, entonces hay que decir, por lo menos mencionar un par de esos hermanos, de esos líderes de la iglesia, qué es lo que ellos entendían con respecto a esto. ujú, Entonces, Clemente de Alejandría menciona este tema, que recibió algo sobre Panteno. O sea, hablamos de Panteno,
por los años, Panteno nació por el año 120 y murió por el año 200. Fue uno de los primeros, por no decir el primer líder de la escuela catequística de Alejandría. Entonces, él es una persona cercana al año 100, cercana a la época de los apóstoles, y él dice que recibió esas cosas desde la tradición. Entonces, San Jerónimo, Teodoreto de Ciro y Santo Tomás de Aquino mencionan este tema de la falta de nombre y del estilo. Vamos a mencionar, por ejemplo, Panteno, citado por Clemente. Esto también está en Eusebio de Cesarea, en la historia de la iglesia, lo que nos dice con respecto a esto, que aquí tengo mis apuntes. Vamos a ver qué nos dice Clemente de Alejandría citando a Panteno. Dice, ahora bien, como decía el bienaventurado presbítero, o sea, citando a Panteno, puesto que el Señor apóstol del Todopoderoso fue enviado a los hebreos, Pablo, que lo había sido a los gentiles, por modestia no se intituló apóstol de los hebreos, y a la vez por deferencia para con el Señor, y porque, a pesar de ser heraldo y apóstol de los gentiles, escribe de añadidura también a los hebreos una carta. Eso dice Clemente de Alejandría citando a Panteno, lo que le había enseñado. Vamos a citar también a Santo Tomás de Aquino, por el siglo XIII, que nos vamos desde el año 100, 200 hasta el siglo XIII, para ver cómo sigue esa misma evidencia de lo que ellos enseñaban o la iglesia enseñaba a través de estos maestros. Dice Santo Tomás de Aquino comentando a la carta a los hebreos diciendo, al primer argumento, miren, inclusive lo cita como lo hemos citado nosotros, al primer argumento, por tanto, se puede responder que hay tres razones por las que Pablo no escribió su nombre. Primero, porque no era apóstol de los judíos, sino de los gentiles. El que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró en mí también entre los gentiles, dice Gálatas 2:8. En consecuencia, dice Santo Tomás de Aquino, no hizo mención de su apostolado al principio de esta epístola porque no estaba dispuesto a hablar de él sino a los gentiles. En segundo lugar, porque su nombre era tedioso para los judíos, ya que enseñaba que la observancia de la ley ya no debía guardarse, como se desprende en Hechos capítulo 15. Por consiguiente, ocultó su nombre para que la saludable doctrina de esta epístola no fuera en vano. Y en tercer lugar, porque era judío. Ellos son hebreos, yo también, decía Pablo en 2 Corintios, y a los compatriotas les resulta difícil soportar la grandeza de los suyos. Eso decía Santo Tomás de Aquino, dando tres razones por las cuales el apóstol Pablo no dio su nombre. Y Clemente de Alejandría, citando a Panteno, también nos dice que por modestia no puso su nombre en la epístola. O sea, aquí vemos, asimismo lo comenta San Jerónimo, Teodoreto de Ciro y otros escritores de la Edad Media, la misma enseñanza consecuente en cuanto a por qué el apóstol Pablo no puso su nombre. Sí, yo creo que eso es contundente. Y para mí también el hecho de que, para mí, el solo hecho de que lo que tenemos delante de nosotros, me refiero a lo que llamamos la carta a los hebreos, pero que en la realidad, como ya vimos, no es una carta, es una palabra, algunos lo llaman palabra de exhortación, sería lo que hoy llamaríamos una homilía. Y realmente yo también lo veo, y esto no es algo que yo estoy diciendo por vez primera, muchos lo han observado, es un tratado teológico. Entonces, no es una, propiamente hablando, estrictamente hablando, no es una epístola, no es una carta. Se trata de una especie de tratado teológico circular, a una homilía, una palabra de exhortación, y por eso no vemos que la carta o que Hebreos se introduce como si se introduce San Pablo en sus cartas, porque eran epístolas con un destinatario particular, ya sea una iglesia particular o una región en particular. Este es un tratado teológico. Y hay algo importante, Eric, antes de continuar, aquí rapidito lo digo. Muchas veces pasamos por alto que el que combatió la herejía que hoy conocemos como la herejía judaizante es San Pablo. Y cuando uno analiza qué es lo que se está combatiendo precisamente a lo largo y ancho de todo Hebreos, de todo este tratado que conocemos como la Carta a los Hebreos, lo que se está tratando es precisamente la herejía judaizante. Se está tratando esta idea de que para ser un verdadero cristiano hay que ser un judío en todo el sentido pleno, con la circuncisión,
en su momento, ¿no? Con el templo, con los sacrificios, con las observancias, las regulaciones, con los días, con las fiestas, con las dietas. Y sabemos que eso fue declarado una herejía en el concilio de Jerusalén, como lo vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15. Entonces, ¿a dónde voy? Muchas veces pasamos por alto que todo el tema de este tratado teológico es una especie de... ah, la carta a los hebreos es una bomba atómica contra la herejía judaizante. Y nosotros vemos que el que estaba constantemente lidiando con esta herejía era precisamente el mismo San Pablo, como lo vemos en prácticamente en todas sus cartas, ¿no? Ah, bueno, pues solamente quise mencionar esto para tenerlo en mente. ¿Quieres que vayamos a la siguiente, Eric? Sí, y antes de pasar a la siguiente, para también los hermanos que les interese este tema, eh, el escritor y obispo Teodoreto de Ciro mencionó que los arrianos, eso lo mencionó en el siglo V, haciendo comentario a la epístola de los hebreos, que los Ujú. arrianos no admitían la carta a los hebreos porque no tenía el nombre de Pablo en el inicio. O sea, eso me pareció chocante porque decir de que los herejes arrianos no admitían la carta porque no tenía el nombre del autor era propio de ellos, los arrianos, y es una objeción que se presenta aquí, una objeción interna que nosotros vemos en estos tiempos, ¿no? Ok, y bueno, sabemos que no podemos usar demasiado tiempo, pero ¿cómo responderíamos a la segunda objeción que dice que el estilo es diferente? Ok, vamos a basarnos también en lo que han dicho los escritores de los primeros siglos. Esto no es nada nuevo porque Orígenes ya lo sabía. Orígenes dice que el estilo verbal de esta epístola titulada a los hebreos no es grosero como el lenguaje del apóstol, que se reconoció a sí mismo grosero en el habla, es decir, en la expresión, pero que su dicción es un griego más puro, lo reconocerá cualquiera que tenga el poder de discernir estas cosas. Eso dice Orígenes, eso lo dijo hace 1800 años atrás. O sea, ya Orígenes sabía que el estilo no era igual. Pero ¿qué no dice, por ejemplo, nuevamente, San Jerónimo, por ejemplo? Vamos a ver qué nos dice el gran San Jerónimo de por qué el estilo es diferente. Nos dice San Jerónimo en el libro de Hombres Ilustres que la epístola que se llama Epístola a los Hebreos no se considera suya debido a su diferencia con las demás en cuanto al estilo y lenguaje. Miren, lo mismo que Orígenes, Jerónimo ya lo sabía. Miren lo que él va citando, lo que dicen los demás. Dice que hay una diferencia con las demás en cuanto a estilo y lenguaje, sino que se considera, según Tertuliano, obra de Bernabé, o según otros, que es obra de Lucas, el evangelista o Clemente. Sigue diciendo entonces eh, San Jerónimo aquí. Dice, después obispo de Roma, Clemente, que según dicen arregló y adornó las ideas de Pablo en su propia lengua, aunque seguramente como Pablo escribía a los hebreos y estaba desprestigiado entre ellos, lo mismo que dice Santo Tomás de Aquino y Clemente, diciendo por Panteno, ¿no? Desprestigiado entre ellos, puede haber omitido su nombre en el saludo por este motivo. Entonces viene ahí la parte. Siendo él hebreo, escribió en hebreo, que es su propia lengua, y con la mayor fluidez, mientras que las cosas que estaban elocuentemente escritas en hebreo se convirtieron más elocuentemente en griego. Y esta es la razón por la que parece diferir de otras epístolas de Pablo. Eso dice San Jerónimo, primero citando lo que decían los demás, ahí como quien dice el bochinche, ¿no? Mm. Lo que dicen los demás de que lo escribió fulano, lo escribió Mengano, pero ya dando su propia opinión dice, escribió en hebreo para los hebreos y fue traducida posteriormente con el mismo hebreo puro a un griego puro. Y Clemente de Alejandría dice en un fragmento comentando la primera carta del apóstol San Pedro, dice, así como Lucas también puede ser reconocido por el estilo, también por haber compuesto los hechos de los apóstoles, como por haber traducido la epístola de Pablo a los hebreos. Y hay varios comentaristas de los primeros siglos que también dicen que fue traducida del hebreo al griego puro. El tema es que la objeción no queda allí. La objeción del mundo dice, ¿y dónde está la carta en hebreo? No habemos visto una carta en hebreo. Entonces, aquí José y hermanos, la evidencia sería que Pablo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Ya no es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Entonces, vemos ese tipo
señalamiento de esa manera, ¿no? ¿Qué opinas, José? Sí, no, yo creo que el solo hecho de que ya hemos dejado bien en claro que no estamos nosotros diciendo que Pablo fue el escritor, simplemente estamos hablando de San Pablo como el autor intelectual, el que está detrás de este tratado teológico. El solo hecho de que ya entendamos de que el secretario, el escritor, el amanuense, no fue San Pablo, fue alguien más. Eso para mí debería ser una razón muy poderosa para entender por qué el estilo es distinto y por qué el griego es un griego más refinado, un griego más pulido. Entonces, decir que porque el griego es más refinado, más pulido, eso significa que el autor no es Pablo, para mí es algo falaz, porque eso se explica sencillamente eh, por el hecho de que San Pablo no le escribió. Él pudo haber estado, bueno, todo indica que usó un amanuense, un secretario, con un griego más sofisticado, con un griego más pulido, con un estilo incluso más literario. Para mí es así de sencillo. Incluso alguien puede ser analfabeta y si usa a un secretario, a un amanuense que esté bien calificado, y esta persona se pone a hablar sus ideas teológicas, el amanuense, el secretario, el experto, va a entregarle al público un escrito, una redacción bonita, porque para eso es contratado el amanuense, para eso es contratado un secretario, para hacer una labor que en este caso el autor, por alguna razón, no la puede llevar a cabo. Nosotros sabemos que San Pablo tenía un problema con su vista. Lo sabemos porque en una de sus cartas él firma la carta, ¿no? Y dice, vean con qué letras tan grandes les estoy escribiendo mi nombre, mi firma. Entonces, esa es una de las razones por las cuales San Pablo estaría utilizando secretarios, amanuenses, personas expertas para escribir sus cartas. Entonces, para mí, eso explica bastante, ¿no? Ah, ¿Y qué decide lo otro, Eric? Donde supuestamente San Pablo en otra de sus cartas, él dice que todo le fue revelado, que supuestamente todo le fue revelado directamente, y acá en Hebreos él da a entender que él sí recibió algo de otros cristianos. ¿Cómo se explicaría eso? Sí, interesante, porque en Hebreos se dice de que, o se da a entender de que es un escritor no es de primera generación, o sea, no es alguien que recibió la revelación. El texto Ujú. aduce que no es un testigo presencial, dice Hebreo 2.3. Sería bueno leer Hebreo 2.3 para vernos en contexto, ¿no? Dice Hebreo 2.3, que tengo la Biblia, dice, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta, que se inició con el anuncio del Señor, nos fue confirmada por quienes la habían oído y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu, distribuidos según su voluntad. Dice que nos fue confirmada. Entonces, aquí está la objeción. Dice que le confirmaron a él la revelación de Cristo. Ujú. Y Pablo dice que recibió la revelación de Cristo personalmente. Incluso estas objeciones se ven en libros de teología protestante, ¿no? En este tema. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Que no es lo mismo ser testigo presencial que tener una revelación o confirmar una revelación. Puede ser que nos fue confirmada. Al que es bastante meticuloso, no nos vamos a meter en ese tema, pero el texto griego dice confirmar, no dice que le fue dado. Entonces, él le fue dado una revelación especial al apóstol Pablo, pero fue confirmada por quienes la habían oído. Entonces, ¿quiénes oyeron a nuestro Señor Jesucristo por 3 años? ¿El apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo no es apóstol de primera generación. Esto es bastante sencillo, porque aunque recibió una revelación especial, él no es apóstol de primera generación. Los apóstoles de primera generación que estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo eran 12. No estuvo Pablo allí. Y segundo, eso se ve en Gálatas, como dice ahí, Gálatas capítulo 2, nos dice Pablo mismo. Luego de 14 años, después subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando conmigo también a Tito. Subí impulsado por una revelación, bueno, hablando de revelaciones, ¿no? También dice aquí, subí impulsado por una revelación y a solas les expuse a los que gozaban de autoridad del evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él recibió una revelación de Jesucristo, pero eso no le da pie a hacer lo que le da la gana. Él les expuso lo que estaba predicando a las columnas de la iglesia, que eran los apóstoles de Cristo, de los que sí habían oído, como dice Hebreos, los confirmados, nos confirmaron los que habían oído a Cristo. Entonces dice, a sola les expuse los que gozaban la autoridad del evangelio que predico entre los gentiles, no fuera que hubiese corrido inútilmente. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice que sí, yo recibí una revelación, pero él no es de primera generación. O sea, él tuvo que presentar y ser confirmado el evangelio que él predicaba por parte de los apóstoles que eran columna de la iglesia. Y los Ujú. apóstoles que le dijeron, vas muy bien, hijo. Sí, En lo pocas palabras, confirmaron. se lo confirmaron, vas muy bien, estás predicando bien las cosas que es. Así que Ujú. eso es un detalle bastante importante, que a Pablo no es apóstol de primera generación. A él le confirmaron que las Sí. cosas que estaba haciendo estaban bien. Así es, y a muchos se les olvida eso. El hecho de que San Pablo haya sido escogido directamente por Cristo y haya recibido revelación no significa que, que el 100% de lo que él creía y le transmitía a otras personas, no significa que el 100% le fue dado por revelación directa, ¿no? Él también aprendió muchas cosas de los que le precedieron. En este caso, como ya lo dijo Eric, él recibió también de los apóstoles. Y para muestra un botón, voy a citar primera a los Corintios, el capítulo 11, el verso 23. Aquí yo cito textualmente a San Pablo. Dice San Pablo, hablando de su persona, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que San Pablo está diciendo que lo que él le entregó a los corintios es algo que él mismo recibió. Ahora, algunos se confunden, porque aquí San Pablo utiliza la expresión yo recibí del Señor y algunos asumen o se imaginan que cuando San Pablo dice yo recibí del Señor, se está refiriendo a que por una revelación directa Jesús le estaba revelando lo que sucedió en la última cena. Pero esto no es así. Cuando dice recibir del Señor, se está refiriendo a que la enseñanza que San Pablo está transmitiendo en Corinto es una enseñanza de origen divino, es parte del depósito sagrado. Y este depósito sagrado, esta enseñanza le fue entregada a los apóstoles originales y los apóstoles originales son los que la enseñaron a la siguiente generación, incluyendo al apóstol San Pablo. Entonces, San Pablo habría recibido de los apóstoles que fueron los recipientes de esta enseñanza. Aquí ya estamos hablando de la Sagrada Eucaristía. Estamos hablando de lo que Jesús instituye en la última cena. Entonces, San Pablo mismo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, y esta enseñanza viene de los apóstoles originales y la recibe San Pablo, y San Pablo la entrega a los corintios, a los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como ya lo dijo Eric, número uno, hay que reconocer que San Pablo no es de primera generación en el sentido estricto. Él no caminó con Jesús, no participó de los 3 años de ministerio público, como sí participaron los apóstoles originales. Ah, y también hay que reconocer que San Pablo nunca afirma que todo lo que él creía 100% le fue dado por una revelación directa, sino que al contrario, San Pablo nos dice en 1 Corintios 11:23 que él mismo recibe una enseñanza del Señor, porque claro que es del Señor, porque Cristo fue el que la instituyó en la última cena, los apóstoles la reciben y los apóstoles también la transmiten no solo a Pablo, sino a todos los demás cristianos de este tiempo apostólico, ¿no? ¿Cómo ves, Eric?
Sí, básicamente es esa la enseñanza, porque yo no sé por qué razón o por alguna razón muchos piensan de que Pablo era un apóstol de primera generación, al igual que Pedro, Pedro, Santiago, Juan, Mateo y Ujú. todos ellos, ¿no? Hay algo como una pequeña confusión en ese sentido. Pienso que tal vez, como sí fue contemporáneo, hay que decirlo, una cosa es decir que San Pablo fue contemporáneo con los demás apóstoles. Eso sí lo debemos afirmar, ¿no? Claro que fue contemporáneo, pero no se sigue o no se debe concluir que como San Pablo fue contemporáneo, él perteneciese a la primera, por así decirlo, a la primera generación de cristianos. Recuerden que él era un perseguidor de la iglesia. Recuerden que fueron varios años donde él todavía no estaba en la iglesia. Él no estuvo, como ya lo dije, él no estuvo en los 3 años de ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y aún después de que Cristo va a su pasión, es crucificado y es resucitado al tercer día, según las Escrituras, todavía pasaría tiempo para que la conversión de San Pablo tuviese lugar. O sea, él no estuvo en esta primera etapa. Tal vez sería lo mejor usar la palabra etapa en lugar de generación. En la primera etapa, San Pablo no está presente, no es un converso, no es un cristiano. Él vendría después y sí fue escogido por Jesús, sí recibió revelación también directa de Jesús, pero no significa que todo lo que Jesús enseñó por 3 años, no significa que todo lo que Jesús le entregó a los apóstoles originales no lo haya recibido también el mismo San Pablo por la boca de los apóstoles, por la enseñanza. Por eso él usa la palabra paradosis, porque es algo que se recibe y que a su vez se tiene que entregar a la siguiente generación. Y San Pablo habla mucho de eso, de lo que él recibe, la paradosis, tradere, lo recibes y lo entregas. ¿Y sabe qué se me viene a la mente, José? Disculpa. Ujú, ujú, Hablando de paradosis y tradición, ajá, se me viene a la mente como detalle apologético para los hermanos, que se me vino a la mente así de repente. ujú, Recuerden que San Pablo es el primer texto que se conoce del Nuevo Testamento, es una carta del apóstol Pablo, y los expertos lo datan por el año 50, más o menos, ¿no? Por el año 50. No sé si es la primera carta de Tesalonicenses, si mal no recuerdo, pero esto de paradosis que tú estás mencionando, esto sirve para los hermanos muy importante, porque esto es un detalle apologético que no les gusta ver a los hermanos no católicos. Si la primera carta del Nuevo Testamento fue escrita en el año 50, ¿qué se transmitía desde el año 33 que murió nuestro Señor hasta el año 50? Interesante. ujú. ¿Qué se Sí, estaba transmitiendo? ¿Oral o escrito? ¿Qué leían los cristianos? ¿Cómo se iban a salvar las personas que murieron en el año 33 al 50? Creían por fe en Cristo, pero ellos no leían una Biblia, ellos no tenían ni un escrito. Entonces, ¿cómo recibían la predicación? Oralmente. No leían nada. Sobre la escritura, ese tiempo no hay forma de probar ese tipo de cosas así. sí, incluso Lucas en el libro de los Hechos, él nos dice directamente que los primeros cristianos dice que permanecían en la doctrina de De los los apóstoles. apóstoles. Entonces ahí vemos, o sea, no solamente es una conjetura, no es simplemente algo que aquí estamos Eric y yo especulando, sino que el mismo San Lucas nos da testimonio. San Lucas nos enseña que en esa primera etapa de cristianismo, todo era oral porque los cristianos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Y mira, Eric, antes de pasar al siguiente punto, lo que yo les estaba explicando, que algunos se confunden cuando San Pablo dice, porque yo recibí del Señor, se imaginan que San Pablo se está refiriendo a una revelación directa y no a la enseñanza recibida por los apóstoles. Hay una paráfrasis que se llama La Dios habla hoy, que la voy a leer para que vean cómo aquí incluso se entiende la idea de lo que está hablando San Pablo. San Pablo dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. ¿Y de quién la recibió? De los apóstoles originales, de los que recibieron esa enseñanza. Hay otra paráfrasis que también dice algo muy semejante. Dice, por lo que a mí me toca, les he transmitido a ustedes una tradición que yo recibí del
Señor. Entonces aquí vemos la idea de algo que se transmite. De hecho, por eso yo dije paradosis, porque si uno va al griego y busca primero a los Corintios 11:23, te vas a dar cuenta que cuando San Pablo dice, porque yo recibí, ahí está la palabra paradosis, que significa tradición. Algo que se recibe para ser entregado a la siguiente generación. Por ejemplo, la teología paulina impregnada en esa carta. El cristianismo es superior al judaísmo. Eso lo dice en Hebreos 8:5, por ejemplo. Estos dan culto que es solo figura y sombra del celestial, conforme a lo que le fue revelado a Moisés cuando se disponía a construir el tabernáculo. Pues dice, mira, lo que harás según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, este tema de que el cristianismo es superior al judaísmo, esta es una teología totalmente paulina, porque Pablo en Colosenses 2:17 nos dice lo mismo aquí. En Colosenses 2:17, recuerden ese texto muy citado que dice eh, que las realidades, lo que era del judaísmo, o sea, así pues, nadie os critique por comida o bebida, por cuestiones de fiesta, novilunos o sábado, que son una sombra de lo que se tenía por venir, que la realidad es el cuerpo de Cristo, haciendo énfasis de que el cristianismo es superior al judaísmo en ese sentido. También el énfasis de la teología paulina en la nueva alianza. Recuerde en 8:6, vuelvo y menciono, que dice el apóstol Pablo en Hebreos de que es una sombra, o sea, la antigua alianza es una sombra. Y en 2 Corintios capítulo 3 nos da toda una catequesis de casi todo el capítulo de por qué estamos en una nueva alianza. Y uno de los detalles interesantes, no solo de los dones del Espíritu Santo que nos habla Pablo en la carta a los Corintios, Gálatas y en Romanos, que también menciona Hebreos, que nos habla de dones del Espíritu. Esa es una teología totalmente paulina, hablar de los dones del Espíritu. Y la que más me llamó la atención, y hay muchas más, por supuesto, hermanos, pero por tema de tiempo no podemos ponerlo todo, es el tema del cristianismo como una carrera. O sea, la vida del cristiano es una carrera. Y si vemos Hebreos capítulo 12, miren lo que nos dice. Por consiguiente, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida. Eso del cristianismo como una carrera es bastante importante porque en las otras cartas del apóstol Pablo nos llama de que la vida del cristiano es una carrera. Y no solo que la vida del cristiano es una carrera, sino que en Corintios o Colosenses nos habla de que recibiremos la corona de la victoria. Entonces, esas formas de expresarse de que el cristianismo es una carrera, de que la vida del cristiano es un combate y que al final recibiremos la corona de la victoria es totalmente una teología propia del apóstol San Pablo. Y es como tú bien mencionabas. Si alguien quiere decir de que esta teología o las palabras que están puestas aquí, los pensamientos de esta persona, del autor de esta carta, es otra persona diferente a Pablo, tendría toda una montaña de contradicciones porque tendría que probar qué otro escritor sagrado habló de esta manera contundentemente y que los primeros cristianos de los primeros 500 años dijeron que era otra persona, lo cual no hay forma de probarlo, simplemente puras conjeturas que nunca llegan a nada. Sí, a eso me referí cuando dije que es un Everest. Querer defender cualquier otra autoría es escalar, es tratar de escalar el Everest. Es prácticamente imposible, ¿no? Y aparte, bueno, si alguno pregunta, bueno, ¿y por qué dices que es imposible? Bueno, pues por, por toda la montaña, como decía Eric, por la montaña de evidencia en tu contra. Tendrías que, realmente es imposible, es imposible. Estás remando contra la corriente, pero también tenemos lo que es la tradición y tenemos también lo que la iglesia ya ha enseñado y no creemos que esa enseñanza es falible. Creemos que lo que la iglesia nos ha enseñado y nos ha confirmado es algo que el Espíritu de Dios la ha guiado a enseñarnos así. Y ya lo dije en el video pasado, pero una vez más, hermanos, esto que les voy a decir es muy importante. La principal razón por la que la iglesia le puso fin a la controversia de que si Hebreos
era canónica o no era canónica, debía pertenecer al canon, no debía pertenecer al canon. La principal razón por la que la iglesia le puso fin a esa controversia es precisamente por la autoría paulina de la carta a los hebreos. Eso fue lo que tuvo más peso a la hora de ponerle fin a la controversia de que si era o no era canónica. O sea, en otras palabras, el estatus canónico de la carta a los hebreos está íntimamente ligado a la autoría paulina. Tú no me puedes hablar a mí del estatus canónico de la carta a los hebreos y al mismo tiempo desligarte de San Pablo como su autor. Están íntimamente conectados. Pero bueno, ese fue gratis, fue un pequeño paréntesis. Bueno, esto ya lo he presentado, también ya presentamos la teología paulina y ahora pues vamos a entrar un poco en lo que ya es cristología. Aquí está Eric. Sí, en la cristología de este texto sagrado, hay muchas más, pero me interesó estos dos datos presentarlos, lo que es la superioridad y preexistencia de Cristo. Por supuesto, si Cristo es Dios, es preexistente a nosotros, y Cristo como mediador, porque ustedes bien recuerdan, y los que han leído la carta, habla siempre como Jesucristo es que el sumo sacerdote. Habla del sacerdocio de Cristo y Cristo como un excelente mediador de la nueva alianza. Entonces, hablamos de que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 1, que estoy buscándolo por aquí, no me lo quites, José, nada más para tener la referencia. Hebreos 1, del 1 al 14 nos habla de la preexistencia de Cristo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad. Entonces, ahí va diciendo el escritor de Hebreos de que Cristo es preexistente a este mundo porque por él se hicieron todas las cosas. Esto es algo usual de también los otros escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí dice 1 Corintios 2:8. A ver, vamos a ponerlo por aquí. 1 Corintios 2:8, que lo estoy buscando. Dice el apóstol Pablo, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino que según está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para que los aman. Y también hay un texto de Colosenses muy importante, capítulo 1, versículo 15, que nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Es la misma teología cristológica de la preexistencia de Cristo que está en la carta a los hebreos, y así podemos ver también en Timoteo y en Tito. En cuanto a Cristo como mediador, también lo podemos ver. En la carta a los hebreos menciona muchas veces a Cristo como mediador. Por ejemplo, el primer texto que dice capítulo 8, versículo 6, dice, pero ahora él ha obtenido un oficio mucho más excelente, ya que es mediador de una alianza mucho más valiosa por haber sido fundada sobre promesas mejores. Y también nos habla en el capítulo 9 y en el capítulo 12 como mediador. ¿Y cuál es el texto que siempre nos citan los hermanos separados? 1 Timoteo capítulo 2, que nos dice, porque uno solo es Dios y un solo también es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, esta teología de la mediación de Cristo no solo está en la carta a los hebreos, sino también en los escritos del apóstol Pablo. Y no solo hablando de la palabra misma de decir mediador, sino que el apóstol Pablo todo el tiempo nos enseñó de que Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, hijos adoptivos de nuestro Dios Todopoderoso del Padre, y tenemos el acceso al cielo. ¿Qué opinas, José? No, muy interesante. Yo creo que para que podamos, si pudiéramos resumirlo, que es exactamente lo que estamos mostrando ahora con todas estas evidencias que Eric nos ha presentado, es muy sencillo. Los distintivos de la teología paulina, como ya lo mencionó Eric, la supremacía de Cristo, la preexistencia de Cristo, la unicidad de la mediación de Cristo,
Todos esos distintivos de la teología paulina están presentes en este tratado teológico al que llamamos la Carta a los Hebreos. No así en los escritos joánicos o las encíclicas de San Pedro. No podemos encontrar de esta manera tan extensa los distintivos de la teología paulina como sí los encontramos presentes en este tratado teológico que le llamamos la Carta a los Hebreos. Entonces, porque alguno puede decir, ok, todo esto que estás leyendo, okay, pero ¿qué tiene que ver esto con la evidencia interna que apuntaría hacia San Pablo como el autor? Pues tiene que ver demasiado, porque no podemos hablar de la autoría paulina de la carta a los Hebreos y al mismo tiempo tener ausentes todos esos distintivos paulinos en la carta. O sea, sería una obvia contradicción decir que este escrito es de San Pablo y al mismo tiempo cuando uno la lee, la carta a los Hebreos, no encontrar todos estos distintivos sería una contradicción. Entonces, vemos que es todo lo contrario. Sí están presentes. Estos distintivos de la teología paulina los encontramos también en la carta a los Hebreos. Yo creo que eso es algo que tiene bastante peso. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice que la santidad, o sea, el apóstol Pablo era una persona curiosa de la santidad. Y cuando hablamos de santidad tenemos que recordar que solo Dios es santo. Y cuando hablamos que Dios es santo, es Dios que nos hace participar de la santidad. O sea, Dios santifica al hombre. Dios santifica como el hombre, ¿cómo santifica al hombre? Por medio de los sacramentos, de diversas maneras, ¿no? Principalmente por medio de los sacramentos. Pero Pablo era ávido de, aunque escribir diferente, tenía pensamiento de santidad. Procurad con empeño la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, y también está en el versículo 10 y en el versículo 14, donde Pablo habló de la santidad. En Romanos 6 dice, mas ahora liberados del pecado y esclavizados a Dios, tenéis vuestro fruto en la santidad. Primera Tesalonicenses capítulo 4, que no nos llamó Dios para la impureza, sino para vivir en santidad. Y en Primera Timoteo capítulo 2, versículo 15, será empero salva, o sea, la maternidad de la mujer, con tal de que persevere en la fe y en la caridad y en la santidad unidas a la moderación. Y también podemos ver estos aspectos de Pablo, que siempre mencionaba en otras cartas más. No sé qué opinas de estos pensamientos, José. Sí, dicho de otra manera, ah, si, si es cierto, ¿no? Aquí estoy tomando la posición del abogado del diablo, ¿no? Si es cierto que el autor de la carta a los Hebreos es San Pablo, entonces deberíamos esperar encontrar el pensamiento y la teología paulina en este escrito. Y como estamos viendo una vez más, verdaderamente estamos encontrando presente el pensamiento y la teología paulina, ¿no? Entonces, esto lo estoy repitiendo para que puedan darse cuenta por qué estamos poniendo tanto énfasis en todas estas evidencias internas. Porque si vamos a hablar de que Hebreos tiene a San Pablo como su autor, entonces sería natural esperar que vamos a encontrar el pensamiento y la teología paulina en el contenido de esta carta, cosa que sí sucede, cosa que como estamos viendo están presentes los distintivos paulinos en el contenido de la carta a los hebreos. Sí, no, fascinante. Yo creo que estas evidencias hablan por sí mismas. Voy a continuar. Yo sé que nos encantaría detenernos demasiado en cada punto. Sin embargo, pues también el tiempo está encima de nosotros, ¿no? Adelante, Eric. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de los pensamientos de Pablo cuando se refiere a Timoteo. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viniere presto os iré a ver. Hebreos capítulo 13, versículo 23, donde también se habló así de nuestro hermano Timoteo, según de Corintios 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano. Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano. Filemón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, también está en Tesalonicenses. O sea, una expresión bastante importante, ¿no? Eric, yo creo que si tú le presentas esta lámina que tenemos aquí en pantalla,
si tú le presentas esto a un pagano, o sea, a una persona que ni siquiera es cristiana, si tú le presentas estas evidencias, que como podemos ver, se trata de 3 citas de las cartas de San Pablo y una cita de la carta a los hebreos que creemos firmemente que también es de San Pablo, pero que algunos ponen en duda. Pero si tú simplemente le presentas estas 4 citas a un pagano, el pagano, después de leerlas, yo creo que de manera natural pensaría, oye, esto lo ha escrito la misma persona. Es muy obvia la similitud que podemos encontrar en Corintios, en Colosenses, en la carta a Filemón y en la carta a los Hebreos, ¿no? ¿O cómo ves tú, Eric? Es que sí, como tú bien mencionaste, José, la iglesia por más de 1900 años ha dicho que es del apóstol Pablo la autoría de esta carta, es porque es la naturalidad de la lectura. O sea, alguien puede decir, no, que como tú bien mencionaste, los avances científicos dicen que la computadora dice que Pablo dijo 100 cosas diferentes, pero cuando tú lees esto, tú tienes algo impregnado del apóstol Pablo allí, tienes la teología paulina que vimos allí, inclusive hay Ujú. más, hermano, vuelvo y repito, hay muchas cosas más. No piensen que solamente son esas 2 cositas que pusimos ahí, son muchas cosas más. Pero igual los pensamientos paulinos, o sea, las palabras que a veces se le salen, son fascinantes. Por ejemplo, aquí acaba José de cambiarlo. Ahora vamos a ver quién es el apóstol que se la pasa siempre pidiendo que rueguen por él, rueguen por su misión y rueguen por todos los hermanos. O sea, hay muchas evidencias que dicen que rogad por nosotros son pensamientos paulinos. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Rogad por nosotros porque estamos seguros que tenemos buena conciencia, con voluntad de proceder en todo rectamente. ¿Qué decía Pablo en Tesalonicenses? Hermanos, rogad también por nosotros. Según de Tesalonicenses, por lo demás, rogad, hermanos, por nosotros. Y Colosenses capítulo 4, rogando al mismo tiempo también por nosotros. O sea, esa forma de expresiones son típicas del apóstol Pablo. ¿Qué opinas de esta expresión, José? Sí, exactamente. De hecho, yo recuerdo que al principio cuando tuve mi conversión y empiezo a estudiar el Nuevo Testamento, yo recuerdo que una de las cosas que por alguna razón me llamaban mucho la atención de las cartas paulinas era precisamente esta expresión, rogad por nosotros, rogad por mí. No sé por qué, pero siempre me llamaba bastante la atención esta forma característica del apóstol Pablo de expresarse, la cual también está presente en la carta a los hebreos. Eso realmente es muy interesante, porque no solo es el pensamiento paulino, no solo es la cristología paulina, no solo es la teología paulina en general, sino incluso aquí ya vemos algo que entraría en el campo de la devoción, la espiritualidad. Aquí vemos un poquito, un destello de la espiritualidad paulina, esa dependencia y ese reconocimiento que refleja humildad de que él mismo necesitaba de la intercesión de los santos. Él mismo, para él era tan importante que no dejaba escapar oportunidad para rogar, para rogar pidiendo que se intercediese por él. Y esta devoción, esta espiritualidad paulina, está en Colosenses, está en los tesalonicenses, está también presente en la carta que nos ocupa el día de hoy, la carta a los hebreos. ¿Será casualidad? No lo creo, no lo creo. Y obviamente a la luz de todo lo que hemos estado considerando, pues esto solamente aumenta la intensidad cuando se trata de afirmar la autoría paulina de la carta a los hebreos. ¿Quieres que te ayude con la lectura de esta, Eric? Sí, ahora que me ayudas con la lectura, este es interesante también porque habla del Dios de la paz. Ujú. ¿Qué opinas del Ok. Dios de la paz, José? El Dios de la paz, otra expresión. Recuerden, hermanos, estamos viendo el pensamiento paulino, la teología paulina y también incluso la devoción paulina, ¿no? Hebreos 13:20. Y el Dios de la paz, el que levantó de entre los muertos en virtud de la sangre de una alianza eterna al gran pastor de las ovejas. Entonces aquí vemos el Dios de la paz, Hebreos, pero vean también Romanos 15:33. Y el Dios de la paz
Y de hecho, una vez más todavía agrega, dice, el Dios de la paz sea con todos vosotros, amén. Y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás. Y también en su carta a los Filipenses 4:9, San Pablo nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de la paz será con vosotros. También en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y el Dios de la paz, él mismo, os santifique íntegros. Entonces aquí vemos esta expresión en la carta a los romanos, en la carta a los filipenses, en la carta a los tesalonicenses, y casualidad, entre comillas, casualidad, también está presente en la carta a los hebreos. Uh-huh. Seáis mis imitadores. No sé si me quieres ayudar a leer esto Sí, también, claro. del pensamiento paulino en cuanto a la imitación de Cristo. Me recuerda Uh-huh. al libro de Tomás de Kempis, a propósito, un libro muy, muy bueno Uf, que se los recomiendo a todos, sí, que lo consigan como sea. La sí. imitación de Cristo. ¿Qué opinas, José? Fenomenal. Fenomenal. Esa es una excelente recomendación. Ese libro le cambiará la vida a cualquiera que se profundice en él. Está impregnado de la revelación divina. Pero bueno, ok, ahora fíjense, hermanos, para agarrarle más sabor a lo que estamos haciendo, ahora voy a comenzar leyendo eh, primero las otras cartas que sí son aceptadas por los que rechazan la autoría paulina de la carta a los hebreos, y voy a terminar con la de Hebreos. Miren, primero a los Corintios 4:16, San Pablo nos dice, os lo suplico, pues, sed imitadores míos. Primero a los Corintios 11:1. Haceos imitadores míos. Efesios 5:1. Haceos pues imitadores de Dios. Filipenses 3:17. Sed hermanos todos a una imitadores míos. Primera a los Tesalonicenses 1:6. Y vosotros os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, vean esta espiritualidad paulina que está presente en Corintios, en Efesios, en Filipenses, en los Tesalonicenses. Ahora, esta espiritualidad paulina, esta devoción paulina presente en estas cartas, también la vamos a encontrar presente en la carta a los hebreos. Hebreos 6:12, de suerte que no os volváis indolentes, antes bien, que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la longanimidad llegan a la herencia de las promesas. Todos tenemos que ser imitadores. A propósito, ahí dice que no tenemos que imitar, no confíes en otro hombre, no tenemos que imitar a nadie, pero Pablo siempre nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores de Él. ¿Cómo puedes imitar a Pablo? Exacto, de hecho, pues ahí se ve precisamente eso está en consonancia con la enseñanza cristiana de la veneración de los santos, porque no podemos hablar de imitar a los santos cuando al mismo tiempo rechazamos la veneración de los santos. Entonces, Y eso es importante, sí, porque como tú bien mencionas, disculpa José, y ujú, eso es para los hermanos, otro detalle apologético. Miren, toda enseñanza siempre tiene como un desglose de cosas. Y esto aquí que acabamos de decir tiene eso que menciona el hermano José, la imitación de los santos. ¿Para qué es la veneración de los santos? No solamente algo vano, algo sin sentido, sino imitación de aquellos que imitan a Cristo. Esa es uno de los puntos principales de la veneración de los santos. de hecho, sí, si lo tuviera yo que poner en una pequeña frase, en una ejaculatoria, yo lo diría así: no puedes imitar a aquellos que no veneras antes. No puedes imitar a aquellos a los que no veneras antes. El niño pequeño quiere ser como su papá. Decía Topollillo como mi papá, ¿no? Decía que él quería ser como su papá. ¿Por qué? Porque el niño venera a su papá, como es justo, como dice la carta, hablando de hebreos, como dice la carta a los hebreos, dice que nosotros debemos venerar a nuestros padres terrenales. Entonces, a los que tú veneras, a los que tú admiras, a los que tú respetas, es aquellos a los que tú quieres imitar. Entonces ahí vemos esta relación íntima entre veneración e imitación. Y tú lo dijiste, Eric, tú lo dijiste de paso, pero es un punto importante. Vean cómo San Pablo no solo dice, imiten a Cristo, imiten a Cristo. No, él también permite esta mediación de decir, imítenme a mí, imítenos a nosotros, imiten a aquellos que por la fe han alcanzado las promesas.
¿De quién está hablando? ¿Quiénes son aquellos que por la fe han alcanzado las promesas? Respuesta, los santos hombres y mujeres de Dios. Son los santos, en otras palabras. Muy interesante, este punto me ha encantado a mí. Ok, vamos a continuar entonces, hermanos. Yo sé que de cada una de estas láminas pudiéramos incluso pudiéramos hacer un programa completo, ¿no? Sí, Tenemos ¿quieres que lo lea, Eric? sí, adelante. Después de este podemos pasar también, solamente como punto y detalle a mencionar de que Pablo era un apóstol de la gracia. O sea, Ujú. siempre van a ver en todas las cartas de Pablo el tema de la gracia. ¿Qué opinas, José? Sí, interesante, porque pues es precisamente uno de los apodos de San Pablo, ¿no? El apóstol de la gracia. Y uno pudiera preguntarse, pero, bueno, por qué es relevante decir esto, que a él se le llama el apóstol de la gracia? ¿Que los demás apóstoles no eran apóstoles de la gracia? La respuesta es claro, claro que también eran apóstoles de la gracia, pero aquí estamos hablando concretamente de los escritos. Estamos hablando de lo que quedó por escrito. Y San Pablo lo que nos dejó por escrito es precisamente esta abundancia de la gracia que le ha dado el título del apóstol de la gracia. Y eso está presente en las cartas que sí aceptan y sí reconocen todos como Paulinas o casi todos, pero también está presente en aquella carta que muchos ponen en duda, que es la carta a los Hebreos. Entonces vemos este pensamiento en Tito 3:15, la gracia esté con todos vosotros. En primera Timoteo 6:21, la gracia esté con vosotros. En primera a los Tesalonicenses 5:28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. En la carta a los Colosenses 4:18, el saludo es de mi mano, Pablo, acordaos de mis cadenas, la gracia esté con vosotros. Y también, oh casualidad, entre comillas casualidad, también se encuentra presente en la carta a los Hebreos. Hebreos 13:25, la gracia esté con todos vosotros. ¿Cómo ves, Eric? Era el saludo o la despedida usual del apóstol Pablo en todos sus escritos. Es bastante usual esa forma de expresarse del apóstol San Pablo y eso lo acabas de mencionar. Miren cuántas cartas, en 4, inclusive en las letras rojas, como vuelvo y menciono, en los contratos pequeñitos hay inclusive más textos donde habla de esa manera. Ujú. Sí, exactamente. Ahí, por causa del tiempo, ¿no? No podemos cubrirlos todos, pero eso es un punto importante, hermanos. Vean también los pasajes que Eric nos ha mostrado. eh, por ejemplo, en la parte de abajo, ahí lo tienen. Tenemos muchos pasajes que por causa del tiempo no los hemos citado directamente, pero ustedes sí pueden darle, como se llama, ¿no? Un screenshot, un pantallazo. Le pueden dar ahí un pantallazo y pueden consultar esas citas bíblicas por ustedes mismos, ¿no? Ujú. Ok. Ahora tenemos una sección que sería como algo extra. Veamos la evidencia que podemos encontrar en algunas Biblias antiguas que no tienen la influencia del pensamiento de algunos teólogos de la modernidad, ¿no? Biblias antiguas. Y tenemos esta, adelante, Erika. Sí, básicamente les recuerdo a los hermanos, como hablamos en el programa anterior de este tema de la carta a los hebreos, de que posterior a la década del 50 ya las Biblias les quitaron la palabra Pablo en las introducciones de la epístola a los hebreos. Sin embargo, quise traer a colación esto de las Biblias antiguas para que nos demos cuenta que incluso Biblias protestantes tenían la palabra Pablo en las introducciones de toda esta carta. Aquí vemos una Biblia complutense del año 1520 donde dice que el Beato Paulo está en la introducción de la carta a los hebreos. O sea, una epístola del Beato Paulo, Biblia complutense del año 1520. Ok, y esta es una Biblia católica, ¿correcto? Ujú. Sí, correcto. Ok, para los que no conocen esta Biblia, es una obra de arte, es una majestuosidad de obra literaria. Tenía, tenía distintas columnas con el texto sagrado en griego, en hebreo, en latín y algunas porciones del Antiguo Testamento, los targúmenes en arameo.
Esa es una obra de arte, pero bueno, eso solamente de paso lo menciono. Pero ya aquí en esta Biblia Complutense del cardenal Jiménez de Cisneros, encontramos cómo se señala a San Pablo como el autor de la carta a los hebreos. Recuerden, es autor. Aquí no estamos hablando del escritor, o sea, no estamos hablando del secretario, del amanuense, no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del autor intelectual. ¿Quién está detrás de la carta, no? Adelante, Erika. Mira una Vulgata latina del año 1867, traducida al español, dice Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Otra Biblia católica, aquí la vemos, de la traducción de la Vulgata latina del año 1867, del siglo XIX, ¿verdad, José? Ujú. De hecho, si te fijas, Eric, hay una pequeña introducción ahí donde dice capítulo 1, ¿verdad? Sí, correcto. Y cómo me llama la atención cómo se habla aquí del apóstol Pablo. O sea, ni siquiera no es una introducción defendiendo la autoría paulina, simplemente se habla, se da por sentado de que el apóstol es el autor de esta carta, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Adelante, Eric. Sí, aquí tenemos una Biblia Bober Cantera de 1957, la cuarta edición. Es una muy buena Biblia, se la recomiendo a las que la pueden conseguir, creo que está por internet también. Miren cómo dice sobre autor, lengua, tiempo y lugar. Dice que el autor de la epístola a los hebreos sea Pablo, no admite duda. No es con todo improbable que a las órdenes del apóstol, bajo su dirección y responsabilidad, colaborase un redactor cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros. Miren lo que dice la Bober Cantera en 1957, de que el autor a la epístola a los hebreos sea Pablo, no admite duda. O sea, por 1957 años no admite duda. Mm. Posteriormente sí se admitió la duda. No será, alguno dirá, oye, pero por qué estos biblistas y teólogos dicen eso, que no admite duda que San Pablo es el autor? Yo respondería aquí de manera sarcástica, a lo mejor porque están siendo obedientes a la comisión bíblica que ya respondió ese asunto de la autoría paulina, a la que tú leías al principio, ¿no, Eric? ¿De qué año es? ¿De 1917? 1914. De 1914. Entonces yo diría aquí, repito, estoy siendo sarcástico, ¿no será porque estos teólogos sí están en consonancia y en armonía con lo que dijo la Comisión Bíblica Pontificia en 1914? Como tú lo dijiste, Eric, lamentablemente, mm, sin entrar en demasiados detalles, pues la tendencia cada vez se está alejando más y más de lo que la iglesia pues tradicionalmente nos ha enseñado, ¿no? Y esta es una de las últimas Biblias que salió con el tema del apóstol Pablo en la introducción, ¿no? De que no ponen ni siquiera en duda. Ahorita una de las pocas que quedan es la Straubinger y un par más, unas vulgatas clementinas que porque se derivan de la vulgata de San Jerónimo, no le quitan la palabra a Pablo de la introducción a la carta a los hebreos. Ay, qué tristeza. Sí. Y bueno, voy a hacer un comentario así rapidito. Si alguna vez se han preguntado, hermanos, ustedes que nos están escuchando, ¿por qué será que tantas Biblias que son Biblias muy buenas son las más difíciles de conseguir? La respuesta, hermanos, es muy sencilla. Es precisamente por el punto que estamos tocando. Muchos teólogos de la teología de la modernidad dicen que todo esto ya es obsoleto. Ven toda esta, estas introducciones, ven todas estas notas teológicas y las consideran como obsoletas, como algo que ya no es digno de crédito. Y esa es la razón por la cual la tendencia es ya no estar publicando, ya no estar produciendo estas Biblias, que a pesar de que son de las mejores y son las que más recomendamos, son las más difíciles de conseguir en el mercado, porque la tendencia va en otra dirección. Es lamentable, pero yo creo que también es mi deber moral decir, porque muchos me dicen, hermano José, tú recomiendas ciertas Biblias, pero es casi imposible encontrarlas. ¿Cómo ves, Eric? Sí, básicamente, e inclusive en internet, tú las pides por otros países, es bastante complicado. La Biblia Straubinger solo se puede conseguir en Argentina fácilmente. Esta Biblia Bober Cantera del 57 ya casi tampoco está en stock, como se dice, en bodegas, y solamente se pueden conseguir de segunda mano.
personas que tengan la disposición o tengan 2 o 3 y las vendan a Ujú. las personas, a los demás, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya regresará, ya regresarán, verás que sí. Aquí tenemos una Vulgata Clementina del año 2005, epístola del Beato Paulo Apóstol a los Hebreos, por lo menos esta es del 2005 y se mantiene. ¿Por qué? Porque se deriva de la Vulgata de San Jerónimo, la Vulgata Clementina también dicha por el Papa Clemente, ¿no? Por eso que se mantiene esa tradición de tenerla como Beato Apóstol Pablo a los Hebreos allí todavía, siendo del 2005, todavía, Ujú. ya más nueva, ¿no? Sí, yo creo que aquí en este punto exacto es donde debemos recordar lo que yo les decía hace un momento, hermanos, que la autoría paulina está ligada íntimamente al estatus canónico de la carta a los hebreos. Lo voy a repetir. La autoría paulina de la carta a los hebreos está ligada íntimamente al estatus canónico de la carta a los hebreos. No puedes tener lo uno sin lo otro. Lamentablemente, hay quienes el día de hoy actúan como si sí pudieses tener lo uno sin lo otro, pero eso no es posible. Adelante, Eric. Sí, y para los que piensan, me interesó esto, podrán preguntarse, y entonces en el mundo protestante, ellos también consideraban la carta como del apóstol Pablo. La respuesta es sí. Sin embargo, comenzó a ponerse en duda en el mundo protestante, como puso en duda todos los sacramentos y toda la doctrina de la iglesia. Eh, a propósito, este tema de negar autorías, la crítica textual liberal, todo eso comenzó en el protestantismo moderno, desde el siglo XIX, pero eso comenzó incluso desde Lutero, que negaba que la autoría fuera Pablo y dijo que era Apolo. Y de allí todos los demás reformadores o revolucionarios Ujú, de la revolución protestante comenzaron a decir o a negar que era de Pablo. O sea, miren hasta dónde llega, hasta dónde ha llegado la desunión, que es muy lamentable en el cristianismo en ese sentido, porque el, el protestantismo no solo se desligó de la tradición de la iglesia, de la doctrina oficial de la iglesia, de la enseñanza apostólica, sino que también comenzaron a negar temas bíblicos que eran muy obvios. Y prueba de esto es esto. La Biblia del oso decía que era del apóstol Pablo el autor. Por ejemplo, tú tienes una Biblia del oso, creo que ahí en tu casa, ¿verdad, José? sí, tengo un ejemplar. Si esta de 1569 dice Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, sin ningún tipo de problema, para que vean que también en el mundo protestante llegó un momento en que quitaron la palabra Pablo a la introducción de la carta, de la epístola. Sin embargo, desde las primeras Biblias no tenían ningún problema en poner que era del apóstol Pablo. O sea, para que vean que fue algo como paulatino, más desde el siglo XIX y XX que se cambió todo, ¿no? Ujú. Sí, entonces aquí vemos cómo esto no es exclusivo de los católicos, sino que incluso los protestantes también ellos tenían esta continuidad, esta continuidad de la creencia, ¿no? En la autoría paulina de la Carta a los Hebreos. Sí, aquí otra Biblia, la Sociedad Bíblica Americana, las Sociedades Bíblicas Unidas, que ellos les mandan todas las Biblias en el mundo. Miren esta de la versión americana de 1899, también dice Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, sin ningún tipo de problemas. Entonces eso es interesante, porque si vemos el año, Eric, 1899, vemos que entonces esta tendencia de la que hemos estado hablando, que rechaza a San Pablo como el autor, pues es muy reciente, ¿no? Porque prácticamente este ejemplar es del 1900, prácticamente no, es del Sí, 1900 y vemos que todavía se le sigue atribuyendo a San Pablo, ¿no? sí, todo comenzó con Lutero, los reformadores comenzando a negar las cosas, pero principalmente los teólogos protestantes y movidos por el liberalismo y el racionalismo y la crítica excesiva textual, no hablo de crítica textual normal, hablo de la crítica excesiva, la mala crítica textual excesiva, que no ponen énfasis en la tradición, comenzaron a negar los textos, principalmente desde el siglo XX. Por eso que la Comisión Bíblica del Vaticano habló eso en el 1914. Miren cómo todo Ujú, concuerda. Ya comenzaron los teólogos desde estas fechas a comenzar a negar las cosas. El ujú. Vaticano quiere proteger la integridad de la Carta de 1914 diciendo que no se puede dudar de Pablo. Y posterior a eso, los teólogos siguen negando las cosas hasta que llegó el punto que lo quitaron.
Ujú. Sí, pues también todo esto para dar un poquito de contexto histórico. Aquí lo que está sucediendo es que también está lo que se conoce como el modernismo, ¿no? Para los que no saben, el modernismo es una posición teológica que se caracteriza por poner en duda o redefinir las instituciones y los dogmas de la fe cristiana, ¿no? Y cuando se escribe la encíclica Pachendi, ¿te acuerdas más o menos? Creo que fue en 1900, se me escapa. 1907, no Sí, creo que sí, recuerdo bien, 7. no Creo que en recuerdo bien. 1907. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que vean que precisamente esto está ocurriendo en el contexto histórico y el auge de esta influencia, de esta posición teológica que pone en duda los dogmas y las instituciones cristianas, a medida que fue avanzando el modernismo, eh, también se ve reflejado en las introducciones y los títulos de los libros sagrados, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Adelante, Erika. Aquí otra Biblia, Reina Valera 1909, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Ya pasamos 10 años desde la última, de la versión americana, Ujú. 1899, ahora estamos en 1909, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y en las Biblias protestantes, ya posteriores, también después de la década de 50, incluso a veces algunas 40, ya ellos son los primeros que también comenzaron a quitar la palabra Pablo de la introducción de la epístola como autor del título. Mm. Wow, pues yo creo que es muy obvio, ¿no? Se ve ese cambio, se ve ese cambio de paradigma, por así decirlo, comenzando el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX, que sería más o menos en los 1950, se ve un cambio fuerte, muy marcado. Se ve como rápido esta influencia que pone en duda. Aquí nos estamos enfocando en la carta a los hebreos, pero estos mismos señores que tienen esta actitud o que tienen esta posición teológica, también ponen en duda otras 5 cartas de San Pablo. Y no sé si sabías, Eric, que hay quienes solamente le atribuyen a San Pablo como 7 cartas. Entonces, es algo, alguno dirá, ay, es algo muy, muy idiosincrático enfocarse demasiado en este asunto de la autoría paulina. La verdad es que no, porque el asunto de la autoría paulina de la carta a los hebreos es solamente un botón, es solamente un síntoma. Si tú comienzas a revisar, te vas a dar cuenta que no solo es la carta a los hebreos, son otras 5 cartas de San Pablo. Y el otro día tú me comentabas, ¿no, Eric? Que también estos mismos teólogos que tienen esta posición teológica también están dudando de la autoría de las cartas joánicas, ¿no? Dicen que Juan no escribió las cartas, ¿no? Sí, asimismo que un cuerpo de discípulos del apóstol San Juan, posterior, muy posterior, inclusive después de la destrucción de Jerusalén, escribieron esas cartas, o sea, muy Mm, posterior, muy tardío. mm, Inclusive hay Biblias que dicen que también Mateo ya no escribió Mateo, sino fueron unos discípulos de Mateo, porque es imposible que Jesucristo dijera cómo iba a ser la profecía de la destrucción del templo en el capítulo 25 y etcétera, etcétera. O sea, mm. vemos el racionalismo donde ya no se ve lo sobrenatural y si hay algo sobrenatural que ellos no se pueden explicar, entonces tienen que buscar una forma racional de explicarlo para negar las verdades de fe reveladas, incluso las sobrenaturales, porque es muy importante todo eso. Wow, pues muy, muy interesante. Wow, yo sé que hay muchas cosas que pudimos haber dicho, hermanos. Obviamente es imposible cubrir todo. El tiempo está en contra de nosotros, pero yo creo que al menos hemos cubierto bastante. Hemos cubierto bastante y a pesar de que pudiéramos haber dicho más cosas, pienso que al menos hemos puesto delante de ustedes lo más esencial, lo más importante. Am, Eric, entonces vamos a resumir lo que hemos dicho a manera de conclusión, ¿verdad? Ah, aquí, pues más que resumen, Eric, quiero pedirte a ti, a Eric Parva, ¿cuáles son tus reflexiones ya considerando las 2 entregas que hemos tenido, ¿no? El primer video, la primera enseñanza
esta enseñanza, pero también el espíritu que está detrás de esta influencia o de esta posición teológica que pone en duda, que quiere minar la credibilidad y la confianza del el creyente de a pie, el cristiano de banca. Eh, Porque esto es importante, Eric. Alguno pudiera decir, estos son puros enredos teológicos, esto no le importa al cristiano promedio, pero la verdad es que no, sí le importa. ¿Tú cómo te sientes, Eric, ah, cuando escuchas que alguien te dice que Mateo no escribió Mateo, que Marcos no escribió Marcos, que Lucas no escribió Lucas, que Juan no escribió Juan, que Pablo no escribió Efesios, que Pablo no escribió Colosenses, Pablo no escribió Primera Timoteo, Pablo no escribió la carta a Tito, Pablo no escribió la carta a los Hebreos? ¿Cómo crees que en qué afecta esto la fe del cristiano de a pie, Eric? Sí, porque básicamente si alguien se siente de esa manera cuando le viene con esas objeciones, básicamente te está dando a entender que tu fe es muy subjetiva, una fe subjetiva, no es una fe real, crees en algo que no tiene sentido, porque si un concilio inspirado por el Espíritu Santo, no solo uno, varios, dijeron, Pablo tiene 14 cartas, el Espíritu Santo no se equivoca, dijo 14, pero alguien viene y te dice, no, Pablo tiene 7. Oye, te estás quitando 7 a lo que dijo el Espíritu Santo por medio de un concilio. No que Juan no tiene 3 cartas, solamente tiene una. No que Mateo no es dueño Mateo y cosas por el estilo. ¿En qué afecta mi fe? Vuelvo y repito como en el capítulo anterior. Que si un concilio dice que existe o da una definición de tal cosa, muchos dicen, no, es que el título de los libros no es dogma, pero el concilio dijo que tiene 14 cartas Pablo. No dijo 13, no dijo 12, no dijo 10, no dijo 5, no dijo 24. Ni aunque encuentre como dije, aunque encuentre en el desierto la de la Odisea, no la van a meter en la Biblia ahora porque ya el canon está cerrado. Mm. Pero el concilio dijo 14. Y si contamos de Romanos a Filemón, hay 13. Estamos quitando una de lo que ya dijo el Espíritu Santo por medio de un concilio. Y así sucesivamente también, no solo como bien mencionaste, en estos temas de títulos de libros o autorías y demás, sino también en todos los aspectos de la fe. Porque alguien dice, ya no, Juan no escribió Juan. Asimismo dicen ahora, en algunos lugares, ya no se llama transubstanciación el proceso de la Eucaristía, ahora se llama transmutación o le quieren cambiar el nombre a, no sé, algo que inventen nuevo, ¿no? Creo que hay algo que le llaman transignificación. Transignificación, correcto. Que Pablo VI, creo que fue el Papa Pablo VI que condenó esa Ujú, doctrina. ujú. Y así como en todo, eh, así está sucediendo a veces que ya no se cree en el purgatorio, inclusive hay personas que dicen que el infierno no existe y cosas por el estilo que van minando lo que ya los concilios dijeron. O sea, no solamente estamos hablando de libros canónicos, de temas bíblicos, sino temas bíblicos en cuanto a títulos, sino a temas bíblicos en sí de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Ujú. es bastante importante todos esos aspectos de que tenemos que tomar en cuenta de que la fe es una fe revelada, es una fe sobrenatural, transmitida a los apóstoles, la tradición de la iglesia ha confiado toda esta información por casi 2000 años. Sin embargo, siempre hay lapsos o medios o personas que quieren desvirtuar la fe. Eh, Quizá muchas veces para poner el beneficio de la duda sin ningún tipo de mala intención. Sin embargo, la influencia del modernismo teológico y la mala crítica textual, ojo que hago énfasis en la mala crítica textual, porque la crítica textual ha sido buena para muchos aspectos científicos y descubrimientos nuevos, pero la mala crítica textual o excesiva crítica ha minado en estas situaciones, ¿no? Sí, así es, como cualquier otra ciencia, la puedes usar bien o la puedes usar mal. Entonces, lamentablemente, aquellos que le han dado un mal uso han ganado bastante terreno, han ganado bastante terreno en el mundo de las traducciones bíblicas y nos han dejado su influencia en las introducciones, en los encabezados, en las notas teológicas. Lamentablemente, no es el 100% de las traducciones, pero sí es un buen número. Hay que ser,
hay que decir las cosas como son. Es un buen número de traducciones que si tú lees las introducciones a los libros, si tú lees las notas, te vas a dar cuenta que ponen en duda muchas cosas que la iglesia siempre ha tenido por ciertísimas, como dijese San Lucas, ¿no? En su prólogo. Cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora ya las ponen en duda. Y bueno, ese es el espíritu que nos ha movido, esa es la actitud, la motivación que nos ha movido para traer para todos ustedes este programa, este contenido, porque lo creemos importante. La carta a los Hebreos no es la única que está bajo ataque en cuanto a su autor. Son muchas otras, pero esta es una de las que más constantemente está siendo atacada en cuanto a su autoría paulina. Y me gustó por Que qué la atacan. Me gustó un comentario, no sé de quién, que decía que por qué la atacan, Ujú, porque habla mucho del sacerdocio de Cristo y de la Eucaristía. exacto. Y recuerden lo que les mencionaba. La autoría paulina está íntimamente conectada con el estatus canónico de la carta a los hebreos. No puedes tener lo uno sin lo otro. No puedes hablar del estatus canónico de la carta a los hebreos y al mismo tiempo ignorar del todo la autoría paulina, porque ha sido precisamente la autoría paulina una de las principales razones por las cuales se confirmó el estatus canónico de esta carta a los hebreos. Hermanos, pues voy a dejar que Eric se despida de todos ustedes ya para cerrar nuestro programa. Sí, ha sido un honor estar con ustedes nuevamente en este programa sobre este tema de las evidencias internas de la epístola a los hebreos, que sabemos que ha sido muy importante. Me ha gustado mucho explicar los temas, más que nada la teología paulina que se ve allí. Espero que el hermano José también haya gustado de esta información y de todos ustedes que la puedan compartir con los demás hermanos. Como vuelvo y repetimos, en hora y algo no se puede tocar tantos temas, pero esto es como una base, ¿no? Para que gusten y puedan investigar más y profundizar más en este tema que es bastante fascinante. Y confiamos en Dios de que haya sido de edificación para todos. Así es, creo que lo ha sido. Gracias, Eric. Gracias por haber regresado con esta segunda parte y creo que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Hermanos, si no le han dado like, quiero invitarlos. Denle like, compartan en sus redes sociales, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y bueno, me voy a despedir como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.